Comenzamos con el punto particular y creo que es lo que hoy nos viene a encontrar aquí, que es la inspiración del estudio Ghibli. Yo creo que todas y todos los que hemos visto filmes, por ejemplo, como Náusica, como Mi vecino Totoro, como La tumba de las luciérnagas, como El viaje de Chihiro, como La princesa Mononoke, etcétera, hemos vivenciado esa sensibilidad al mirar esos mundos, al adentrarnos, digamos, en esos valores tradicionales japoneses que intentan como marcar todo un mundo de lo posible, desde la magia, desde contextos de guerra, desde algunos arquetipos, desde, digamos, la diversidad de personalidades que entrechocan entre los personajes que se están planteando, la fragilidad del ser humano, el camino del ser humano que tiene que tomar y de alguna manera reinventarse a sí mismo, etc. Las películas del estudio Ghibli están hechas sin guión. Estos filmes están creados a como van llegando las ideas de sus autores, principalmente de sus dos animadores, Isao Takahata y Hayao Miyazaki. Ellos crean sus animaciones a como van viviendo, llegan las ideas y las van dibujando. Ellos no crean guiones, y al no crear guiones, digamos que crean como un caos de ideas que van cobrando forma y que ellos intentan como aterrizar a un cierto sentido. De esta manera, digamos que explotan una gran diversidad de temas que, en la medida que todos esos temas son tan dispersos, tan múltiples, terminan conectando con nosotros, ¿no? Con nosotras, en ciertas puntualidades que son de verdad un gran gabaje que nos sensibiliza. De esa manera yo creo que es importante comenzar con ese punto en el cual el estudio Ghibli viene a conectarnos más allá de sus propias fronteras. Yo creo que el estudio Ghibli ha sido de los pocos, de las pocas propuestas de animación que se han universalizado hasta cierto punto porque han llegado a todo país, han llegado, digamos, irrumpiendo muchas culturas. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que parte de los creadores del estudio Ghibli, ellos fueron los creadores, por ejemplo, de Heidi. Yo creo que algunas generaciones, pueden ser más grandes, más chicas, han escuchado o conocido la animación de Heidi, y Heidi, por ejemplo, no sabríamos que tuvo sus inicios en Japón. Entonces ellos, digamos que traen este tipo de animaciones e irrumpen completamente lo que viene a ser solo Japón, porque pues llegan a más países. De esta manera han conectado prácticamente de manera internacional. Y esta práctica internacional es lo que lleva a que Japón, a través de su potencia creativa, llegue al punto de que nosotras y nosotros estemos contemplando esta potencia artística. Entonces, este séptimo arte, a través de sus animaciones, por supuesto que concentra grandes inspiraciones del arte. De esta manera, crea ese campo de inspiración. Ellos son los creadores. Ellos son la base del fundamento de todo lo que tiene en el núcleo el estudio Ghibli. Principalmente, por ejemplo, tenemos a Hayao Miyazaki, que es la persona más conocida del estudio. Hayao Miyazaki, digamos que él tiene como un cierto carisma para el desarrollo que fomenta en sus animaciones, a través de una cierta posición de plenitud, de potencia hacia ponernos a reflexionar, de potencia en relación a el viaje que cada uno tiene que tomar, y de esa manera, digamos que él se dio a conocer porque él creó como que un personaje propio y que en Japón eso ha como conectado de manera comunicacional. La persona, digamos, que está hacia la izquierda, o sea, hacia la esquina izquierda, es Isao Takahata. Él es el segundo animador importante dentro de este estudio. Isao Takahata, digamos que es una persona más cabizbaja, más discreta, pero el estudio Ghibli se desarrolla entre ellos dos como creativos, Hayao Miyazaki y Isao Takahata. Es muy interesante mencionar que Isao Takahata, él no es una persona que dibuja. Isao Takahata lo que es un creativo de ideas que contrata a personas con grandes facultades para dibujar y dibujan sus propias ideas, y es como él ha desarrollado sus propias producciones en las animaciones. Entonces, entre Hayao Miyazaki y Isao Takahata es que se compone la potencia creativa de todo lo que es el estudio Ghibli. Entonces, tenemos un estudio, tenemos una propuesta cinematográfica con desarrollo al mundo, pero para que un desarrollo tenga lugar dentro del campo del mercado, el cine tiene que también desarrollarse por otro tipo de áreas. Una de esas áreas es el área de la producción. Entonces, el productor, que es quien le da el núcleo completamente al estudio Ghibli, es Toshio Suzuki, la persona que vemos en medio.
Cuando Hayao Miyazaki y Isao Takahata explotan ideas, Toshio Suzuki es quien sale a buscar los medios financieros, al mismo tiempo hacer los acuerdos para que esas ideas cinematográficas exploten en algunos cines o con algunos personas que puedan distribuir esas animaciones. Él es quien se encarga, digamos, de todo el medio del mercado global en ese sentido. Entonces, digamos que ellos son la tríada que viene a fungir para explotar toda esta cuestión que viene a ser el estudio Ghibli. Sin embargo, cuando se crean las animaciones, se crean los personajes, se crean las ideas y se crea un medio para estar produciendo la financiación de que esto pueda seguir en constante, falta un punto para que esto empiece a tomar lugar, y esto es la música. La música es una cuestión que, cuando se han hecho experimentos dentro del campo cinematográfico, es importante y se ha observado que cuando hay ruidos tergiversados o mal audio, comúnmente las personas no soportan lo que están viendo. Pueden haber malas imágenes, pero no mal audio. Yoi Hisaishi es un experto dentro del campo de la música y él es el creativo dentro de lo que va a darle lugar a todas las animaciones. Yoi Hisaishi es el encargado, por ejemplo, de responder musicalmente cómo explotar el amor, cómo explotar el odio, cómo explotar el dolor, la agonía, el misterio. Yo les preguntaría a ustedes, si ustedes fueran músicos y yo les dijera, por favor, ¿podrán crear una canción de odio? ¿Cómo la desarrollarían? ¿Cómo uno podría, como potencia creativa, como músico, desarrollar, tomo por ejemplo, el odio musicalmente? Es una pregunta interesante, es una pregunta que quizás solo una persona con la sensibilidad como músico puede desarrollar. En ese sentido, Yoi Hisaishi es el encargado de toda esa dimensión que se viene a fomentar en la creatividad de las historias que el estudio Ghibli viene a hacer. Hayao Miyazaki y Isao Takahata ponen a esta persona a cuestionarse reflexivamente como músico cómo desarrollar todos esos sentimientos a través de lo que la música puede conectar con los seres humanos. De esa manera es como se complementa todo el estudio Ghibli, con Isao Takahata, Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki y Yoi Hisaishi. Una vez que observamos quiénes son el fundamento de todo este constructo, de todo este lugar de animación, es importante conocer cuáles fueron sus orígenes. Hayao Miyazaki y Isao Takahata, cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, en 1945, allá en Japón, caen las dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Está en caos el mundo, ¿no? Entonces ellos son niños, y a través de la vivencia ellos como niños dentro del campo de la guerra, es que ellos son marcados para fomentarse a sí mismos una pregunta sobre mirar, digamos, su panorama completamente destruido y preguntarse a sí mismos cómo pueden volverlo a construir a través de la devastación de su propio país, a través de la devastación de sus propios raíces, sus propias tradiciones, sus propios familiares. Cuando yo ahorita comienzo a hablar de la guerra y quiero ejemplificarlo con su vivencia de ellos, es importante que ahorita observemos y tengamos como noción que nosotros somos seres sociales dentro del campo de lo habituado, de lo acostumbrado. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay palabras que en la costumbre de enunciarlas han perdido su potencia y su importancia de lo que realmente representan. Manifestar la palabra guerra, hagan de cuenta que es esto. Manifestar la palabra guerra es que ahorita estemos dando esta conferencia, esta conversación colectivamente, intentando encontrar ese discurso entre la diversidad y que de repente nos caiga una bomba y nos moramos todos. Eso es la guerra. La guerra es que prohíban, por ejemplo, que este tema tome lugar socialmente y lleguen ahorita oficiales y nos detengan a mano armada. Eso es la guerra. La guerra es que sin saber cómo desaparezca un familiar nuestro, ¿no? Y jamás volvimos a saber de él. La guerra es algo tan cruel, es algo que de verdad lo manifestamos o lo mencionamos de una manera tan normal, tan fácil, y no es de esa manera. Actualmente vivimos una tercera guerra mundial entre Ucrania y Rusia. ¿Y qué es lo que hacemos? Prácticamente nada, simplemente es tomarlo como una forma desapercibida, ya no es la gran noticia auge, ya no es la noticia protagonista, y pues nos es un poco indiferente, cuando realmente no sabemos que lo que está en el panorama que estamos viviendo es un panorama preapocalíptico. Hace aproximadamente un año habían tensiones entre Donald Trump y Corea del Norte, y estaban a un punto de un ataque nuclear, o todavía un ataque aún más poderoso, y a nadie le interesa.
¿Por qué? Porque no alcanzamos a visibilizar que eso es la guerra. La guerra es el instante en el cual todo esto se difumina a la atrocidad, nos perdemos prácticamente, completamente. En ese sentido, es importante que tengamos conciencia de lo que es la guerra, no perder, la impresión de las palabras, y en este caso la impresión de la palabra guerra tiene que ser importante. Éticamente es importante mencionar que esto es toda la dimensión que viene a acribillar esta palabra, ¿no? Yo veo que aquí hay padres de familia. Guerra es que hijas, hijos fallezcan en un instante por un disparo, por una bomba, jamás se vuelva a saber de esas personas. Guerra es que en un punto de la nada los precios de la canasta básica se vuelen y no podamos ni siquiera sobrevivir con la alimentación. Guerra es que esto se pierda completamente y tengamos que volver a iniciar. ¿Por qué remarco esto? Porque esta fue la vivencia que tuvieron Hayao Miyazaki y Isao Takahata como niños. Ver a su familia perderse, ver sus colonias incendiarse, ver cómo caían bombas, ver cómo todo empezaba a desaparecer en un instante, vivir una crisis verdadera. Y eso es lo que la Segunda Guerra, a través de Japón, viene a fomentar con esas 2 bombas nucleares, en lo cual ellos, como Japón, como imperio japonés, aceptan la derrota y vuelven a tener que reiniciarse. Ellos siendo niños y, repito, teniendo esta vivencia dentro de lo que es el golpe que es la guerra, por supuesto que iban a vivir una crisis. Todo el pueblo japonés estaba en una gran decepción, todo el pueblo japonés estaba en una gran crisis, en una gran agonía. Entonces, hay 2 caminos cuando está la agonía. Uno es el pesimismo y otro la apatía. Apatía es que nosotros hagamos una crítica negativa y no propongamos nada. Consideremos que eso que es negativo, así es y no va a cambiar. Ser pesimista es hacer una crítica negativa hasta cierto punto, una crítica amplia, una crítica argumental, y con eso que estamos reflexionando argumentalmente, propongamos exactamente una propuesta, tengamos una propuesta de todo aquello que es difícil, que de por sí ya colapsa, ¿no? Que actualmente nosotros podríamos mencionar que vivimos en ciertas dificultades. De lo que se trata no es de caer en la apatía. La apatía es un síntoma de la posmodernidad. Nosotros tenemos que entrar en una crítica pesimista de estar en ciertas puntualidades en desacuerdo y proponer opciones para que esto siga en movimiento. Eso fue lo que pasó con Hayao Miyazaki y Isao Takahata. Ellos cayeron en un pesimismo, aun cuando la apatía pudo haberlos devorado. ¿Cómo después de la destrucción uno no va a caer en una apatía completa, radical, después de ver todo esto destruido? El pesimismo los invitó a ellos a preguntarse cómo volver a comenzar. Y ellos fueron inspirados por el legado de otras personas que también desarrollaron creatividad en animaciones. ¿Qué animaciones marcaron a Isao Takahata y a Hayao Miyazaki? El panda y la serpiente a Hayao Miyazaki y el rey y el ruiseñor a Isao Takahata. Esa creatividad que ellos vieron en otras personas creativas fomenta para ellos el acto de creación, y es ahí, en ese punto, en la Segunda Guerra Mundial, en todo eso devastado, que ellos deciden volverse animadores. Consideran que la animación puede ser un cierto ángulo hacia otra mirada de la población que les permita no estar situados en todo lo que es la destrucción, la crueldad en la cual estaban parados. Comienzan a animar, comienzan a crear historias, comienzan a crear personajes, comienzan a imaginar, y es la imaginación a través de ellos que comienzan también a crear, y con esos actos creativos comienza otra mirada hacia lo que había quedado como fomento de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, observemos, ¿no?, cómo ya comienza una cuestión que es crítica, que es cruel, para marcarnos y de ello tomar una decisión, quedarnos situados inamovibles o tomar ello como una situación que puede crearnos movimiento hacia otra situación, hacia otro ángulo, hacia fomentar algo diferente. Y ese fue el camino que ellos desarrollaron. En ese sentido es importante observar este contexto, la Segunda Guerra Mundial. De esta manera ya vamos a comenzar con lo que son las animaciones. Náusica en el Valle del Viento es, digamos, la primera animación pre-Ghibli, que sucede en 1984 y que se fomenta ya con el primer equipo, que es Isao Takahata, Hayao Miyazaki y Toshio Suzuki. Esta primera animación pre-Ghibli toma lugar como pre-Ghibli porque se desarrolla ya con este equipo que ya va a fomentar completamente el desarrollo de este estudio,
Y lo que centra esta primer película que van a desarrollar en equipo es el concepto de lo post-apocalíptico, que no va a ser, digamos, de manera solo por sí desarrollarlo, ¿no? Lo post-apocalíptico hace mención como concepto a un panorama que tiene que tomar lugar después de la destrucción, después de que los seres humanos caemos por nuestra propia mano en acabarnos, en llevarnos a la tragedia. Lo posapocalíptico es el tema central que va a marcar esta película y con la cual inicia. Náusica en el Valle del Viento da este inicio mencionando que todo ya se fue a la catástrofe y que ahora tienen que preguntarse cómo van a iniciar de nuevo. Entonces, para quienes han visto la animación de Náusica en el Valle del Viento, no sé si recuerdan que tiene esta introducción que están viendo ahorita en pantalla. Esta introducción ya viene a mencionar que tienen que preguntarse ahora qué camino elegir y que todo se fue a la ruina a través de ya decisiones que la humanidad ha tomado. Entonces, de esta manera comienza la animación, y comienza esta animación con este concepto a través de que fueron marcados Isao Takahata y Hayao Miyazaki con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es por nada, sino que todo acto que van a estar desarrollando sus animaciones es a condición de esa vivencia que tuvieron. ¿Cuáles son los personajes? Por supuesto, el personaje principal de Náusica en el Valle del Viento es Náusica. Es una joven, digamos, que es contrastada por la fragilidad y la valía. Lo que vamos a ir observando en esta Náusica es la evolución de su propio desarrollo a través de su ímpetu de justicia. Ella ya está situada en ese panorama posapocalíptico, en el cual todo se ha ido, digamos, a una cuestión en la que se tiene que sobrevivir, no vivir. Y el campo de sobrevivencia en el cual están situados en un contexto es el contexto en el que todo está contaminado. Ahí los seres humanos que están sobreviviendo en el panorama de Náusica tienen que tener por así decirlo, una mascarilla, que pues no va muy lejano a lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Entonces, digamos que hasta cierto punto se está difuminando el tema que aquí desarrollan, digamos, como secundario, sobre lo que ya es la contaminación en lo humano para tener efectos en nosotros como sociedad. Náusica es una persona, digamos, amable, que intenta encontrar un cierto equilibrio entre la devastación, entre la diferencia de los seres humanos que intentan todos controlar lo que es ese contexto en el cual están viviendo, y que comienza una cierta batalla entre las unas y los otros por tener el control y el poder de todo ese contexto, el cual se está repitiendo simplemente la misma tragedia. Náusica es el eje que viene a equilibrar que eso pueda no volver a pasar. Sin embargo, Náusica, con todos sus límites, se da cuenta que el ser humano de alguna manera ha nacido con la característica de tener que ser corrompido, o ser corrompido por su propia mano y llevarse digamos, a la propia muerte, nosotras y nosotros por digamos, nuestra propia decisión, nuestra propia forma en la cual nosotros queremos controlar y dominar a nuestros semejantes. De esa manera, Náusica tiene una situación de encuentro con lo que es lo más cercano a la naturaleza de esta animación, que son los OMS. OMS, es interesante que le hayan puesto este nombre porque OM, dentro de lo que son los mantras de Oriente, hace mención como a un cierto rezo que viene a evocar una cierta espiritualidad de limpieza hacia con nosotros mismos, el OM. Entonces le ponen OM a este como escarabajo, y ese escarabajo, digamos, que en lo que es esta animación, para las personas que intentan como dominar la Tierra una vez más, el OM es alguien que viene a ser una limitación para poder gobernar nuevamente, porque el OM tiene una gran fuerza, y una vez que llega al punto en el cual se enoja, el OM comienza a correr como con su manada de OMs y empieza nuevamente a destruir a la humanidad. Entonces, Náusica es la única persona que puede dominar un cierto equilibrio con los OMs. Es muy importante que aquí observemos que las personas que intentan dominar, el choque cuando intentan dominar es prácticamente con el punto más equilibrado de lo que va a ser los seres humanos más sabios de lo que se manifiesta en este universo de Náusica en el Valle del Viento. Los OMs son los seres que están purificando la Tierra, mientras que los humanos lo que intentan es destruir a los OMs para dominar prácticamente la Tierra. Entonces hay una gran crítica muy interesante en este primer prefacio de la animación,
porque lo que intentan mencionar hasta cierto punto como un acercamiento de lectura es que los OMS, digamos que están arraigados a lo que va en equilibrio con lo que fluye en relación a lo que se está reiniciando para nuevamente equilibrar el mundo en el cual estamos viviendo. Mientras que nosotros como seres humanos corrompidos estamos a todo momento destruyendo, queremos gobernar, queremos dominar, queremos tener una relación de poder, estamos sobajando, estamos de alguna manera encadenando a nuestro semejante. Entonces, este contraste que viene a manifestar como tema es súper interesante porque ya Isao Takahata, Hayao Miyazaki manifestaban esta visión como una cuestión que si nosotras y nosotros no estábamos en el punto de la conciencia de dar marcha atrás, íbamos a acabar nuevamente en el punto de autodestruirnos e irnos prácticamente a la absolutamente nada. Entonces, seguimos manifestando o se sigue observando esa situación de la Segunda Guerra Mundial con lo que viene aquí a presentar en esta animación. Lady Kushana es la persona que en este caso va a ser como el personaje principal que viene a gobernar toda esta cuestión de la destrucción en lo que viene a ser esta animación. Entonces ella representa todo, digamos, el sujeto al cual están criticando a Hayao Miyazaki y Isao Takahata, porque digamos que ella es la que quiere nuevamente destruir prácticamente todo a través de su control. Y el control de los seres humanos a través de los, digamos, de la diversidad es que prácticamente uno se centre en la medida de la verdad, y la medida en que yo me centro como la medida de la verdad, esa verdad la impongo para todas, para todos. Yo los controlo, los domino y obtengo beneficio de ello. Lady Kushana es la que está intentando desarrollar esta situación a través de las armas. Y a través de las armas desarrolla nuevamente la catástrofe de otro evento apocalíptico. Entonces es bien interesante porque ya tuvimos un evento apocalíptico. Iniciamos este filme en una situación posapocalíptica y finaliza este filme con otra situación apocalíptica. ¿Cuál sería el mensaje que aquí se está manifestando? Que pareciera que el destino del ser humano es destruirse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no ir hacia ninguna parte. Sin embargo, Náusica de alguna manera manifiesta un resquicio, una brecha de esperanza en el cual a lo mejor se puede rescatar algo de lo humano para tener eso como opción y darle viabilidad a un nuevo comienzo. Finaliza esta animación con esa opción de que quizás lo humano no es completamente la corrupción total, sino que quizás hay algo de lo humano que a lo mejor puede ser la opción a volverle a darle lugar al comienzo de nosotros como algo que puede ser el respeto a la diferencia. Entonces, de esta manera es un breve análisis de lo que este filme pre-Ghibli viene a tomar lugar en Náusica en el Valle del Viento. Quizás este filme es una de las animaciones un poco más devastadoras, más sensibles, que de alguna manera todas las personas que han vivido la experiencia de verla viven una cierta situación de fragilidad, ¿no?, ante el tema tan voraz y al mismo tiempo tan humano que manifiesta esta animación, que es La tumba de las luciérnagas de 1988. Claramente se centra en lo que es el tema de la guerra y viene a ejemplificar lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y nuevamente a través de las vivencias que tiene en Japón y sus consecuencias. ¿Qué sucede en este filme? Este filme se centra en dos personajes principales, que son una hermana y un hermano, Seita y Setsuko. Ellos son víctimas de lo que son las bombas, ¿no?, las bombas nucleares. Entonces, estas bombas, estos ataques a Japón, devastan prácticamente todo lo que en ellos tenían conexión, su familia, su madre, su padre, su casa, sus amigos, todo lo cercano que ellos tenían, se quedan prácticamente en la absolutamente nada, ¿no? Y ellos intentan comenzar a sobrevivir sobre esta situación en la cual están situados, ¿no?, y que de alguna manera es un punto de desgracia descomunal que termina en las consecuencias para su propia vivencia referente a lo que viene a ser las consecuencias de la guerra de los adultos, ¿no?, la consecuencia de la guerra de aquellos que se sienten los amos del mundo y a través de sentirse los amos del mundo vienen a corromper prácticamente a los seres que no tienen nada que deber ni nada que temer, sino simplemente ellos son los que están viviendo las consecuencias más radicales en este sentido. Es muy interesante cómo aquí vienen a manifestar, esta es una animación que tiene como dirección solo a Isao Takahata, pero lo que aquí viene a manifestar principalmente es que la infancia
Es una dimensión por la cual nadie se pregunta de manera, en respeto a que ellos tengan el lugar de su propia singularidad y en el propio respeto de lo que ellos pueden fomentar como niñas y como niños, sino que simplemente creemos que la infancia es algo que se tiene que dominar a través de lo que los adultos consideran que tiene que ser la infancia, a través de lo que los adultos hacen que la infancia sea. Y los adultos crean la guerra y los niños también viven una propia dimensión en transición de estas guerras. Y esto es, digamos, un punto del acto más cruel de lo humano. Es importante aquí subrayar que no hay nada por fuera de lo humano. Todo lo que nosotros vivimos, sea para bien y principalmente para mal, es de lo humano. Si actualmente hay diferencias económicas, si actualmente hay aún niños de la calle pidiendo dinero, si actualmente la economía está muy inestable, si actualmente, les repito, estamos en una tercera guerra mundial, si actualmente hay tantas desgracias como quizás algunas virtudes, todo eso es de lo humano. Nada de lo que existe actualmente en la realidad de la dimensión humana está por fuera de lo humano. Y todo lo que ha sido grandes desgracias en toda la historia de la humanidad es humano. No hay nada por fuera de ello. Y la guerra y afectar a niñas y a niños, dejándolos en los puntos más carentes, es prácticamente de lo humano. Y es muy interesante porque los amos del mundo, ellos no van a la guerra. Los que van a la guerra somos nosotras, somos nosotros, somos los seres que estamos en este diario vivir, que desde abajo somos sometidos y prácticamente libramos las guerras de la propia sangre, de nuestra propia sangre, en defensa de otros que tienen el dominio prácticamente de todo. Seita Tetsuko son prácticamente las víctimas de ello. Y ellos intentan sobrevivir a cuestiones como el hambre, a cuestiones como la enfermedad, a cuestiones como la soledad, a cuestiones que toda esta situación de la guerra pues los comienza a devorar. Y es así como comienza su situación de encontrarse nuevamente, ¿no? Entonces, ellos terminan falleciendo, ¿no? Es muy interesante esta película porque pudiéramos pensar que la guerra es algo como descontrolable, que solo queda en consecuencia de aquellos que dieron el mandato para iniciar una guerra y todo se fue a la catástrofe de lo descomunal. Sin embargo, este filme también presenta, y yo creo que es algo que se tiene que rescatar también, cómo una vez que comienza la interacción entre nosotros como seres humanos, los unos a los otros comenzamos a devorarnos, comenzamos a atacarnos, a no, digamos, apoyarnos, sino más bien abusar el uno del otro y estar siempre viviendo como que a la defensiva, de no permitir que el otro me supere para afectarme a mí y, digamos, yo me encuentre en un estado que yo sea frágil para que otro abuse, ¿no? Para que otro, digamos, tenga la habilidad de pasarse de listo con mi dimensión. Esta película fomenta ello, ¿no? Que los seres humanos no somos seres bondadosos, no somos seres buenos, somos más bien seres del abuso. Y que aun cuando veamos a una persona en similitud a mí sufriendo, en similitud a mí careciendo, no hacemos nada por ellos, no hacemos nada por ellas. Y mucho menos, digamos, llevándolo al punto más extremo, que viene a ser la guerra. En este caso no se hizo nada por una niña, por un niño, y que por supuesto viene a manifestar lo que observaron estos autores en su etapa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Esto no queda, digamos, en una situación ficticia, repito, en una situación de una animación que es meramente de entretenimiento. Cuando las invito a que la palabra guerra tengamos la conciencia de la potencia a la cual tenemos que tener sensibilidad que crea, es importante que observemos que todo esto es lo que fomenta, ¿no? La guerra es el punto, digamos, más ilógico a lo cual se supone que nosotros como seres de razón, como seres de coherencia, hemos llegado, ¿no? A acabarnos los unos con los otros. Y eso es lo que es dentro de la dimensión que nos compete al humano, nos compete reflexionarnos, nos compete, digamos, de alguna manera estar en contra de ello, si es que quieren estar en contra de ello, y esta película observa y da este ejemplo sobre lo que sitúa como consecuencia La tumba de las luciérnagas de 1988. Es bien interesante que esta película haya salido en 1988 en paralela con otro filme del estudio Ghibli que completamente va a dar un giro de 360 grados, y esto es Mi vecino Totoro. Mientras que por un lado ya tenemos así como lo más devastante, los puntos más crueles a los cuales el ser humano puede
tomar lugar, Hayao Miyazaki contrasta la película de Isao Takahata en el mismo año, en meses posteriores, con esta animación, ¿no? Y es una animación tan exquisita, tan hasta cierto punto esperanzadora, tan en un punto que nos revaloriza a replantearnos nuevamente la visión de la infancia, pero ya desde otro ángulo. Ya no desde la visión en la cual el ser humano a través de sus guerras fomenta la crueldad en la infancia, sino que por el contrario, puede que los seres humanos también podamos fomentar la apertura a la propia singularidad de la infancia. ¿En qué sentido? Vuelvo a repetir, aquí estamos observando el concepto de adultocentrismo. ¿Qué significa el concepto de adultocentrismo? Que nosotros en la medida de adultos, en la medida de considerar que ya vivimos, creemos saber lo que una niña y un niño tienen que saber, tienen que vivir, tienen que expresar, cómo ellos tienen que vivir su propia infancia. Y lo que hacemos es volvernos gobernadores de su propia infancia, amos de su propia infancia. Y en ese sentido estamos, digamos, violentando la posibilidad de las niñas y los niños. Es bien interesante el concepto de adultocentrismo porque para nosotros, y voy a dar un ejemplo claro de más o menos qué es la violencia del adultocentrismo, es que, por ejemplo, nosotros si ahorita tuviéramos un lápiz en la mano, ese lápiz para nosotros sería exactamente eso, un lápiz. Y podremos preguntarnos, bueno, ¿qué es un lápiz? Es un instrumento, una madera para escribir. ¿Cuál es la diferencia de que ese lápiz lo vea un adulto a lo vea una niña o un niño? Que ese lápiz no es para una niña y un niño un lápiz. Ese lápiz puede ser una varita mágica con el cual están construyendo el universo. Y ese universo comienza a divagar en naves flotantes, y esas naves flotantes lo llevan a un mar, a sumergirse hasta lo más recóndito de los lagos de la luna. Y esa incoherencia, lo cual los está llevando en la creatividad de su propia imaginación, los lleva a un punto de posibilidad que los adultos hemos perdido. Las niñas y los niños tienen esa facultad tan hermosa, pero que el fenómeno de adultocentrismo hace que nosotros violentemos ese fomento que ellas y ellos tienen. Es bien interesante este concepto porque mi vecino Totoro viene a tomarlo como núcleo central para el desarrollo de lo que va a ser el corazón de esta animación. Los personajes principales son Satsuki y Mei, son dos hermanas que llegan a un pueblo nuevo, ¿no? a conocer este nuevo lugar en el cual van a estar habitando. Y que su papá es un profesor, su papá es una persona muy ocupada porque está desarrollando ciertos estudios y como que le permite a sus hijas pues tener el desarrollo de sus propias experiencias. Entre las propias experiencias que van teniendo estas niñas, esta Mei se adentra como a un pequeño bosquecillo que está cerca de su casa y en ese bosque se pierde y en esa pérdida que tiene ella termina dando con lo que va a ser el espíritu del bosque, el Totoro. Este espíritu del bosque es muy interesante que ella pueda verlo porque es una niña de tan solo 4 o 5 años aproximadamente. Ella tiene una experiencia con este Totoro al cual no le tiene miedo, sino que vive una experiencia, digamos, como de ternura con él. Le dice Totoro porque ella considera que es un troll, pero ella no puede pronunciar troll y le dice Totoro como de cariño. Entonces empiezan a tener como una experiencia muy interesante en el cual se vive una cierta viabilidad de todo lo que la potencia de la imaginación de una niña se puede mostrar. Miyazaki, al menos considero que en la medida que él vivió esta circunstancia en la Segunda Guerra Mundial, perdió parte de su inocencia cuando era niño. También Isao Takahata perdió parte de su inocencia cuando era niño. Yo creo que para una niña y un niño ver a tu madre o a tu padre tirado lleno de sangre, con muchas balas en tu cuerpo, yo creo que es una experiencia que por supuesto va a quitarte la infancia. Entonces, yo creo que ellos, dentro de su propia crítica de lo que vivieron, intentaron rescatar las ejemplificaciones de lo que se puede vivir a través de la guerra o se puede rescatar dentro de la infancia, si respetamos a la infancia. El respeto a la infancia es lo que esta Mei comienza a posibilitar en su imaginación. Y el Totoro empieza a tener lugar. El Totoro, al ser un espíritu, habla exactamente del campo espiritual. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la lingüística moderna, comienza a principios del siglo XX a través de un libro que se llama Curso de Lingüística Moderna por Ferdinand de Saussure. Este libro viene a fomentar que, para no hacerlo tan complejo, que si las palabras toman lugar,
es porque tienen lugar dentro de la existencia de nuestra propia dimensión. Solo aquello que no tiene palabra no existe. Si en esos momentos yo les preguntara que me señalaran algo que no tiene palabra, bueno, no van a poder, porque todo lo que señalen tiene palabra. Y todo lo que tiene palabra, repito, toma lugar en nuestra dimensión. Si la palabra espiritualidad existe, es porque toma lugar en nuestra dimensión por nuestra propia necesidad. Hay algo de lo espiritual que no sabemos qué es, pero que a veces nos atraviesa y nos hace hacer como una cierta, o sentir una cierta manifestación de esa cuestión como inexplicable, pero necesaria para el ser humano. Cuando en Japón se habla de la espiritualidad, se habla en una cuestión unidimensional, porque Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue un país que cerró sus fronteras y que no permitió el proceso de colonización. Por colonización entendemos que cuando, por ejemplo, aquí llega Cristóbal Colón con España al territorio, comienzan y traen su forma de ver las cosas, sus propias creencias, traen su forma de cocinar, traen su forma de construir la sociedad, y ello hace que, digamos, que nuestros orígenes se pierdan. Y eso crea una cierta tergiversación subversiva, porque nosotros, digamos, que nos perdemos como seres humanos en lo que nos podremos preguntar qué somos como mexicanos. En Japón, cuando ellos llegan a colonizar sus fronteras, ellos se empiezan a dar cuenta que llegan estos grupos a intentar cambiar su sistema de creencias. Y Japón no lo permite, cierran sus fronteras y empiezan a asesinar a los cristianos porque los cristianos quieren cambiar su sistema de creencias. Entonces Japón cierra sus fronteras y ellos, al cerrar sus fronteras, tienen como consecuencia que su cultura se vuelve fuerte. ¿Se han preguntado por qué, por ejemplo, nosotros, si digo la palabra kimono, nos viene rápidamente como a eco que es una ropa cultural japonesa? Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles ropas originarias de nuestra historia mexicana conocen? Quizás me puedes mencionar una, quizás me puedan mencionar dos, pero digamos que de manera así, de vivirlo constantemente, es algo que es muy raro. Y es interesante cómo si decimos kimono nos suena más que preguntarnos por nuestra ropa originaria. Bueno, eso es a consecuencia del proceso de colonización. Japón cierra sus fronteras. Entonces Japón tiene una cultura espiritual amplia. Ellos no solo creen en un Dios cristiano, que algunos creen en un Dios cristiano, sino creen en una multiplicidad de dioses. Y tienen grandes anécdotas, grandes metáforas que los desarrollan en relación a lo que es la espiritualidad, a cómo ellos la conciben. Y dentro de esa espiritualidad que ellos tienen es una cuestión de espiritualidad en relación en apertura con la naturaleza. Ellos le rezan a la propia naturaleza. Y dentro de esa naturaleza a la cual ellos rezan, sus deidades vienen a ser el ejemplo del Totoro. El Totoro es un dios para ellos, digamos, metafóricamente. Entonces, cuando hablamos del concepto espiritual, lo que pensamos a qué a manifestar en esta animación es que las niñas y los niños tienen un acercamiento más profundo a la espiritualidad. Es por eso que Mei puede ver al Totoro y los adultos no lo pueden ver. Mei, digamos que en esa potencia y belleza de lo que es la infancia, se abre un campo tanto de imaginación como de encuentro con esa purificación espiritual, a lo cual se vive una cierta inocencia tan hermosa y que es en lo que va girando completamente esta animación, el encuentro de la infancia con su imaginación, su potencia y su propia espiritualidad. Eso es el Totoro, eso es el Totoro en encuentro con estas niñas, que están viviendo, digamos, ese diario de su propio crecimiento. Y a lo que apunta este filme es, hasta cierto punto, a hacer una crítica en que nosotros como adultos, que hemos cometido gravísimos errores, la historia del humano nos manifiesta y nos evidencia qué errores hemos cometido. Repito, la guerra es el más claro ejemplo. Hace euforia a manifestarnos que respetemos la infancia, no robemos la infancia. Eso es lo que viene a manifestar mi vecino Totoro, hasta cierto punto. El respeto a la infancia para que el adultocentrismo no devore a las niñas, a los niños, y les permitamos ese encuentro que es... que si nosotros lo recordamos como niñas y como niños, quizás podamos entrar en reflexión para comenzar a respetar ello, porque yo creo que es una etapa bellísima, que si se la comenzamos a robar a esas niñas y a esos niños, pues sí estaríamos cometiendo un gravísimo error. ¿Por qué le dice la niña Totoro? Porque ella como es una niña de 4 o 5 años aproximadamente, no puede pronunciar la palabra troll y le dice Totoro. Y eso está genial. Por ejemplo,
¿Qué hacemos nosotros cuando una niña o un niño no pronuncia bien una palabra? Pues lo corregimos. En este caso, una niña está creando una palabra nueva, un totoro. Y cuando yo les digo que solo aquello que no existe es aquello que no tiene palabras, una niña está creando una nueva palabra para aún abrir más la dimensión de lo que nosotros vivimos. Es hermoso, es genial. O sea, la potencia de la imaginación de las niñas y los niños es algo fundamental que no podemos permitir que se pierda, y que la crítica dentro de esta animación es hacia ello. Las niñas y las niñas, pues más bien pueden ser maestras y maestros de nosotros mismos. Si nosotros como adultos somos los que creamos la guerra, la indiferencia, la apatía, la crueldad, que ellos no podrán también mostrarnos un nuevo mundo. Y a esta Mei, al no mencionar la palabra troll y menciona Totoro, pues crea una nueva dimensión espiritual de algo muy hermoso, de una vivencia que es mágica para ella, y que su papá, el papel que aquí desarrolla es no corregirla, sino permitirle su propia imaginación. Y eso es hermosísimo. De ahí surge Mi vecino Totoro. Entonces, esa es la infancia y su posibilidad. Entonces, es una genialidad. Es muy interesante que estas dos filmes hayan salido en el mismo año, ¿no? O sea, porque son las consecuencias de que quizás nosotros como adultos hemos cometido negativamente con toda esta dimensión que es bellísima en ellas y en ellos. Si nos pusiéramos a hablar de enfoques un poco más sociales, podremos preguntarnos si a veces los kinders, las primarias, operan en este sentido de la anulación de la infancia, o qué otras cuestiones operan en el sentido de la anulación de la propia niñez. Y esto crea un mundo de reflexión, de movimiento, pues para intentar nosotros tener la sensibilidad de no estar dentro de esta operación de violencia con ellas y con ellos. Entonces, para finalizar, bueno, intentemos no anular la infancia, que digamos que es el mensaje de Mi vecino Totoro, entre comillas, para el desarrollo de ello. También cabe destacar que Mi vecino Totoro se centra principalmente en esta experiencia que vive Mei y su hermana con exactamente el Totoro, ¿no? En esta experiencia como hasta cierto punto espiritual con ese espíritu del bosque, pero que termina con una situación en la cual esta Mei entra en una posición caprichosa de un berrinche. ¿Y qué sucede con esta situación caprichosa de este berrinche? Mei quiere ir a visitar a su mamá porque su mamá está en el hospital, y Mei de alguna manera no le importa nada, hace un berrinche y se escapa de su casa y da un gran camino hasta el hospital, el cual obviamente no iba a llegar una niña de 4 o 5 años a ese hospital, y comienza una gran crisis en la que toda una población pues se pone a buscar a la niña. Ahí lo que de alguna manera se podría abordar como una cierta lectura es que a veces en esas problemáticas que a veces se van suscitando en el diario vivir, la colectividad también puede tomar un lugar para contrastar eso que a veces dificulta las problemáticas que surgen de lo inocente o surgen a veces de malestares más complejos. Entonces, hay una apuesta ahí, un mensaje ahí donde la colectividad, digamos, en el mutuo acuerdo, también puede comenzar a desarrollar soluciones a toda esta complicidad de dificultad que vivimos. Y bueno, finalizando ya esos filmes, comenzamos ahora con lo que es La princesa Mononoke. A ver, ¿sí? Como les comentaba, Hayao Miyazaki y Isao Takahata, antes de desarrollar el estudio Ghibli, por supuesto que tuvieron toda una carrera de animadores. Toman la decisión, pero tienen que comenzar a desarrollarse dentro de este ámbito. Hacen grandes animaciones. Estoy muy de acuerdo con Alejandro con esa invitación a que se arrojen a investigar todas esas animaciones, porque aparte de que van viendo la evolución de estos grandes animadores, observamos también por qué temas ellos, digamos, se adentran para poder fomentar lo que va a ser su cuestión expositoria de sus propios trabajos, que es, digamos, retomar lo que se podría rescatar dentro de lo que es la belleza y todo lo que compete al humano, pero de alguna manera rescatando ciertos valores que ellos están observando que se están perdiendo, y dentro de lo que se está perdiendo es... Vamos ahora a tocarlo en esta animación de La princesa Mononoke como tema central, la anulación a la diferencia. De lo que se está perdiendo es que nosotros a veces intentamos sobrepasar a nuestro semejante. O sea, como que nosotros en este momento digamos que hay una gran diversidad, pero ¿qué sucedería
que puede que alguien se ponga en la centralidad y a través de esa centralidad intente fomentar o anularnos a nosotras, a nosotros mismos, y que lo que intentan rescatar a través de ese legado de pre-Ghibli es como que todas tenemos el lugar y el derecho de poder continuar en el campo de lo que somos, inspirándonos en el campo de nuestros errores, en el campo de nuestros aciertos, en todo lo que viene a ser, digamos, en la transición de nosotros como seres humanos. Y ellos intentan como darle lugar a toda esa circunstancia que aparte lo hacen de una manera tan hermosa, y exactamente el estudio Ghibli todavía es de los estudios que desarrollan sus animaciones de manera clásica, ya no tanto digital. Actualmente se han metido un poquito más en lo digital, pero la mayoría de sus trabajos son a mano. Y para hacer un trabajo a mano, una animación, se necesitan miles de dibujos. Y no lo que no es poco, ¿no? O sea, hacer un dibujo bien hecho ya es mucho trabajo, ahora hacer miles y después animarlos, después encontrar las voces, después editarlos, después meter la música, después es un trabajo tan laborioso, y al mismo tiempo las animaciones también tienen como el prejuicio de pensar que son caricaturas sin ningún contenido maduro a analizar, que son simplemente cuestiones de entretenimiento donde se desplazan y que son para niñas, niños, y pues no tienen realmente nada importante que evidenciar. El estudio Ghibli viene a demostrar todo lo contrario. Yo creo que en lo que llevamos ahorita de esta conversación, si ya por ejemplo observamos el concepto de posapocalíptico, anunciando que eso va a terminar en otra cuestión apocalíptica por la corrupción humana, si ya anunciamos que de alguna manera cuáles son las consecuencias de la guerra en las niñas y en los niños, si ya anunciamos al mismo tiempo que por más que intentemos establecernos dentro de un campo de valores, dentro de un campo, digamos, de una cierta estabilidad social, aún seguimos violentando a la infancia, yo creo que esos son temas importantes a analizar y que el estudio Ghibli a través de sus animaciones están poniendo sobre la mesa, y que si de alguna manera no le damos la agudeza a observar ello, es importante de alguna manera rescatarlos para no solo pensar que la animación es cosa de niñas, de niños o sin ningún sentido. Entonces, hasta aquí estos puntos, digamos que son los que ya son potenciales, ya tienen una gran potencia a admirar, y es de esta manera como nos vamos ahora a ligar a lo que es La princesa Mononoke de 1997. El séptimo arte está en estado de apertura. ¿Puedes decir tu nombre y el comentario? Emanuel, te escuchamos. Si se dan cuenta, cuando entramos a un bosque, una experiencia de algo que es muy fuerte. Si alguien se pierde de noche en un bosque, hasta entra una cierta sugestión de miedo, de terror. Cuando amanece, se siente en un estado como de purificación. El bosque, digamos, la naturaleza, tiene, digamos, un encuentro directo con lo que es la cosa en sí misma, ¿no? Con el punto de lo que fluye sabiamente y que, digamos, tiene sus propias reglas. Sin embargo, nosotros, como sujetos de razón, como sujetos occidentalizados, ¿qué hacemos con la naturaleza? Intentamos dominarla, intentamos encadenarla, creemos que solo nos sirve a nosotras y a nosotros, y en función de ello solo la consumimos, la volvemos un objeto. Entonces, ¿qué es lo que hace Japón? Tienen dos contrastes. Una, por supuesto, hay una parte de dominio, y hay otra parte que al mismo tiempo le crea un respeto en estado de apertura. Isao Takahata, que es el otro director, él tiene una relación de apertura con la naturaleza. Cabe destacar como característica de él, que él es uno de los directores, y en el estudio Ghibli, con el que tiene más conflictos, porque él es una persona como muy tediosa para hacer una animación. Él puede comenzar una idea, generar 5 minutos de animación, y irse a perder un año a un bosque, y después regresar y hacer otros 10 minutos de animación, irse a perder otros 3 meses por Canadá, en otros bosques, y él está en ese estado de apertura. Él, de hecho, ya falleció, pero él estuvo haciendo mucho trabajo ecológico, estuvo regenerando bosques, regenerando naturaleza, y por supuesto que sí, estas animaciones, digamos, que rescatan esos propios principios que tienen ellos. La naturaleza, digamos, que sufre también este panorama dual, ¿no? De ser un objeto o ser respetada. Sin embargo, cuando hablo de naturaleza, y eso lo voy también a poner sobre la mesa, nos sentimos amos de esta cuestión, ¿no? Que llamamos naturaleza, y que es de alguna manera una situación en encuentro, digamos, con lo más magnífico de lo que es esta realidad, pero nunca la vamos a poder dominar. Simplemente se los pongo tan sencillo. ¿Han sentido pánico cuando ha temblado? ¿Han sentido pánico cuando hay una lluvia tan fuerte que pensamos que se nos va a inundar nuestra casa? O cuando surge un rayo tan poderoso que suena su estruendo, se siente el brinco, ¿no? Ay, bueno, esa es la fuerza de la naturaleza.
Hasta cierto punto nosotros creemos que la dominamos, no, la naturaleza nos permite estar aquí. Entonces, cuando todos estos encuentros de ideas surgen y se sintetizan en las animaciones, se fomenta eso, ¿no? Se fomenta como visibilizar todo este tipo de situaciones que si no entramos en conciencia, nos acabará comiendo la propia fuerza de la naturaleza, creyendo que la dominamos y no es así. Entonces, la princesa Mononoke toma como tema y centro anular a la diferencia. ¿Por qué? Porque así como bien comentaba Alejandro, comienza con una serie de personajes en las cuales cada quien está encontrando su propio camino. Lo que viene a invadir a Ashitaka, que era el personaje que mencionaba Alejandro, es el Tatarigami. El Tatarigami, digamos que es la concentración de alguna manera que intentan conceptualizar como el odio en esta animación. Y ahí comienza la animación, con el Tatarigami invadiendo a un ser humano. Y lo invade con esta situación en la cual lo envenena, y el ser humano ahora tiene que empezar a caminar para encontrarse a sí mismo y quitarse la maldición de lo que es el residuo del Tatarigami, el veneno, que en reflexión les repito y subrayo es el odio. Es interesante cómo comienza esta animación, porque yo les podría preguntar a ustedes, ¿alguna vez ustedes han iniciado el camino personal de ustedes de manera honesta con alguna situación de odio? ¿Habrá odio en los seres humanos? ¿Habrá odio de manera particular? ¿O somos seres solo de la bondad, de la virtud, de la belleza? Entonces, el estudio Ghibli de verdad que plantea todo ello no como, dice Alejandro, como un mal, sino que lo retoma como parte de un concepto que se vive, que nosotros como humanos no podemos negar y que está situándose a todo momento. El odio comienza en la princesa Mononoke, y a través del odio, de esta manifestación, de este malestar, comienza el camino personal de Ashitaka. Su camino personal lo lleva a conocer a más personas. En este caso, conoce a la princesa Mononoke. Su nombre es San, y San es vive en una colectividad con lobos porque esos lobos la adoptaron, porque ella fue alguien abandonada, y el contraste de vivir con estos lobos hace que ella, digamos, tenga otro tipo de desarrollo, por así decirlo, cultural con la naturaleza y con los lobos. ¿Qué es lo que sucede? Que así como ella vive en la naturaleza, pudiéramos pensar que la naturaleza también tiene una cierta circunstancia que no vive en ser perjudicada por lo negativo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí San pues tiene ese resultado de ser alguien purificada, no, sino por el contrario, también vive su propia inestabilidad. Y lo que intenta desarrollar es que San tiene sus principios, Ashitaka tiene sus principios, y en su propio camino de sus propios principios van a ir encontrándose. Encuentran a Lady Eboshi. Lady Eboshi, digamos que es la gobernadora de una cierta ciudad que se dedica a hacer fabricación de metales. Lady Eboshi también tiene su propia percepción de desarrollo. Lady Eboshi también tiene su propia percepción de explotar a la naturaleza para hacer su creatividad, su creación de productividad y vender su productividad, digamos, a otros imperios. Y de ahí tener ganancias y empezarse a desarrollar, digamos, colonialmente. Lady Eboshi tiene otra posición de ver la realidad. Surge aquí, digamos, el espíritu del bosque. El espíritu del bosque es ese encuentro con lo que se podría llamar Dios. Vamos a manifestarlo para entendernos, ¿no? El espíritu del bosque, digamos que es ese encuentro del bien y el mal en un contraste que va aún más allá, ¿no? Del alfa y omega, ¿no? De ese silencio que nos lleva al absolutamente nada, y ese absolutamente nada es la experiencia de la muerte que no muere, sino que se retoma en un ciclo de vivencia y que está, digamos, renombrándose, haciéndose eco y resonancia, y que surge y surge y surge, y que no terminamos de conocer en ese campo de espiritualidad, pero que se manifiesta atravesándonos una y otra vez. No sabemos qué es, pero existe, nos atraviesa, y a todo ello que nos atraviesa le llaman espiritualidad, y de esa manera ellos contrastan o encuentran un espíritu del bosque, lo objetivizan. ¿Y qué es lo que intenta suceder en ese encuentro de diferencias entre lo que es San y Ashitaka, Lady Eboshi, el imperio japonés, porque también mandan un espía, y digamos una gran diversidad que ahí se va concentrando entre personajes? Tomar al espíritu para sí, hacer del espíritu, digamos, algo a lo cual yo tengo que obtener, y al obtener yo el espíritu, darle su sentido,
dominar al espíritu, dominar prácticamente a Dios, y a través de dominar a Dios, yo darle ese sentido y de alguna manera lucrar o someterlo o darle, digamos, la respuesta de verdad a ello y obtener aún más poder, relacionarme para el sometimiento del otro, de la diferencia. Y en la medida de esa situación hay un encuentro de choques de que cada quien tiene la verdad, la veracidad, su propia razón, y en el encuentro de ese encuentro de diferentes razones, los unos a los otros intentan dominarse, anularse. Y eso es lo que actualmente se puede decir que se vive, entre la diferencia de sociedades, de culturas, de países. Hay guerra, hay inmundicia, hay, digamos, pues nuevamente esa situación de querer asesinarnos, ¿no?, los unos con los otros, y eso es lo que viene a manifestar referente a la prensa Mononoke. No hay nadie del bien, no hay nadie del mal, simplemente hay un campo de diferencia, y en ese campo de diferencia todas y todas quieren someterse, al grado de que no quieren someterse solamente a la semejanza de lo humano, sino a lo más radical que ya es la espiritualidad divina. Y eso ya es el punto más, por así llamarlo, grotesco de lo que el ser humano también ha podido llegar. Entonces, nuevamente, cuando el ser humano intenta desarrollar esto, nuevamente todo se va a la catástrofe. Si se dan cuenta, ya vamos en varias catástrofes que el estudio Ghibli está poniendo sobre la mesa para anunciarnos de verdad una cierta limitación, un cierto detenimiento a reflexionar estas circunstancias. Sometemos a la naturaleza, sometemos a nuestro semejante, abogamos por la guerra. ¿Qué más falta, no? O sea, sometemos a la propia infancia. Entonces, ellos están retomando de alguna manera que no nos perdamos en desvalorizarnos, sino que retomemos esos valores para transvalorizarlos y ser otros de los seres que pueden fomentar, digamos, de alguna manera un campo de lo creativo, de lo comunitario y de alguna manera del respeto a lo distinto. Y todo eso se ve a cabo, repito, a través de ser alienados, de alguna manera marcados por la Segunda Guerra Mundial, donde todos estos temas fueron lo que vino a marcar. Mirar una animación del estudio Ghibli pareciera eso, solo entretenimiento, lo repito, pero no, que también es válido hacer entretenimiento. Yo creo que cuando una niña, un niño, una persona con toda la inocencia también observa una animación del estudio Ghibli, también se lleva algo inspirador, algo que dice, qué chido, me gustó, me agradó, la música tuvo un efecto de inmersión, me gustó como que la aventura, me gustó como esta situación de mistificación, tantos temas que abarca que de verdad es un cristal de multiplicidad infinito, que toda interpretación puede tomar lugar. Y también se vale que el campo de lo que es solo admirarla y situarse en esa situación donde uno solo se desplaza, es válido en la medida que algo puede dejarnos, pero también cuando ponemos atención vemos todo el grado de complejidad de los mensajes a los cuales se está situando y que nos están enviando, ¿no? En ese sentido el estudio Ghibli es muy importante y también es por eso que son tan originales, tan particulares. El estudio Ghibli es súper respetado en el sentido en que solo ellos han hecho y marcado este tipo de temas en lo que no es meramente, simplemente hecho por hacer economía, dinero, productividad o hacerse simplemente famosos, sino que ellos siguen teniendo el respeto de esto que intenta derivarse al olvido, derivarse a la basura, sino que ellos de verdad intentan hacer un rescate de todos estos temas que Japón, Occidente, nuestra sociedad actual intenta solo relegar y que ya no existan. Entonces ellos son, digamos, la evidencia de la conciencia de que esto no se tiene que perder. Vamos a continuar ya con otro filme, que es El viaje de Chihiro, y que de alguna manera también es una de sus películas, sus animaciones más emblemáticas, porque aun cuando Mi vecino Totoro para Hayao Miyazaki es su película, cuál es su límite como creativo, porque Mi vecino Totoro es la película, digamos, un poco más famosa, porque el Totoro se volvió como la mascota ejemplar de lo que es el estudio Ghibli y que fue la que creó más, digamos, muñecos, mercancía de alguna manera, y que como que todo el mundo conecta con la ternura del Totoro y con, digamos, la animación de Mi vecino Totoro. Y El viaje de Chihiro es como que la segunda película que en paralela intenta como poder superar a Mi vecino Totoro, que es la película, digamos, límite, les repito, de Hayao Miyazaki. El viaje de Chihiro ya es la película que gana un Oscar, que también sale de Japón y de una manera así fuerte, ¿no? Y que es respetada a nivel Hollywood, a nivel
digamos, Estados Unidos, a nivel, digamos, potencias mundiales, y que ahí Hayao Miyazaki pues se gana el respeto, ¿no? Ya de una manera universal, como un alto creativo digamos, del lado de la animación, ¿no? Entonces, el viaje de Chihiro, pues prácticamente plantea, a mi modo de parecer, a una lectura a la cual me aproximo, es el campo de la reinvención. No por nada lo plantea como un viaje y ese viaje le da lugar a lo que inicia, pero termina de una manera diferente, que viene a ser prácticamente pues, el camino que todas y todos desarrollamos. Podré yo apostar que el día de ayer éramos unos y el día de hoy somos otros. No somos los mismos en la medida de las experiencias que vamos viviendo y en la medida en cómo nos vamos fortaleciendo, cómo vamos al mismo tiempo teniendo experiencias de fragilidad, hemos tocado vacíos, hemos tocado depresiones, al mismo tiempo hemos tenido instantes de inspiración, hemos tenido instantes tan virtuosos que nos hacen vivir prácticamente todo aquello que a lo mejor día a día quiere hacernos doblegar. El viaje de Chihiro viene a marcar toda la transición por la cual una niña empieza a conocerse a sí misma, a conocerse a sí misma. En ese sentido, yo creo que todas y todos hemos pasado por un tema particular que asemeja a ello, y esta película es, digamos, la visibilidad que Hayao Miyazaki intenta como rescatar en la medida en que todas, de alguna manera, y todos tenemos el derecho a este viaje, ¿no? Sea como sea, pase lo que pase, podemos intentarlo y ver qué sucede. Entonces, Chihiro es una niña que comienza esta película con una mudanza, ¿no? Comienza su familia a mudarse a otra ciudad y Chihiro está en desacuerdo y está haciendo un cierto berrinche, ¿no? En el carro. Entonces el papá de esta Chihiro toma un túnel y ese túnel sin querer pues los lleva a otro mundo, a otro universo. Chihiro, digamos, es una niña, si es caprichosa a lo mejor es porque sus papás, digamos, vienen de una postura ahí neutral socioeconómica, a lo mejor le cumplen todo lo que pide, es hija única y pues ella puede obtener de alguna manera un poco fácil todo aquello que ella intenta acceder, ¿no? Entonces ella simplemente no quiere mudarse y está en esta posición para intentar que no se llegue a esa mudanza. Toman túnel y todo empieza a cambiar para ella, ¿no? Me regreso a esta diapositiva y cuando comienza todo esto a cambiar, ¿qué sucede? Empiezan a adentrarse a este mundo. Y este mundo parece como una feria, parece algo así como nuevo, inhóspito para ella y para su familia. Su familia lo que observa es que no hay prácticamente absolutamente nadie en este lugar, pero lo que hay es abundancia, demasiada abundancia. Sus papás, al ver que tienen un poco de hambre y ven que hay demasiada comida, se acercan a un establecimiento y comienzan a comer. Chihiro le dice a sus padres que por qué se están alimentando si no hay nadie que los pueda atender y pues que eso está mal. Prácticamente no puedes simplemente tomar algo que no es tuyo y hacerlo para ti. El padre de Chihiro le dice que no hay ningún problema, traen dinero y pues con el dinero pues todo se puede solucionar. ¿Qué es lo que sucede? Pues comienza una maldición en ellos, sus padres se vuelven cerdos. Y ahí la metáfora es que sus padres se vuelven cerdos creyendo que con el dinero pues prácticamente todo se puede resolver. No es de esa manera y ahí comienza un viaje en una dimensión otra, en un sistema otro, que no meramente con el dinero todo, digamos, puede tener sentido y respuesta. Y ahí comienza, digamos, exactamente lo que va a ser el viaje de encuentro hacia con ella misma. Entonces, entra a este mundo esta Chihiro y comienza a conocer a ciertas personas, ¿no? Un mundo que la saca de su lugar de esa niña, ¿no? Sino que ahora más bien ella tiene que adentrarse a todas las dificultades que el mundo, cuando te sueltan, tienes tú que estar recorriendo prácticamente, ¿no? Quizás pueda llegar a un punto en el cual uno, como niña, como adolescente, viva la experiencia del apoyo familiar o viva la experiencia de una cierta sensación de salvaguardarse a que siempre va a estar seguro, ¿no? Con ciertos seres humanos que nos protegen. Para esta Chihiro eso se rompe, ya no hay seres humanos que la protejan, ahora ella tiene que resolver toda situación que va a estar pasando. Entonces ella comienza aquí conociendo a este personaje que se llama Haku, que es como que la primera persona que le va a dar como una introducción a este nuevo mundo, pero que no la va a proteger, simplemente le va a decir, mira, aquí la circunstancia es esta y tienes que sobrevivir, tienes que trabajar, tienes que comer, tienes que encontrar aquí como que tu propio medio para que tú subsistas por ti misma. Y pues tus padres lamentablemente ya no están.
Ellos ya cometieron un gravísimo error y no se puede resolver absolutamente nada. Entonces, ahora estás tú sola contigo. Tendrás que encontrar, pues, cómo resolver prácticamente en lo que tú propiamente te has metido. Comienza toda esta aventura de Chihiro, y Chihiro comienza a trabajar en unos baños termales, donde esos baños termales, es bien interesante, llegan una serie de miles de dioses, y en esos baños termales ella tiene que trabajar pues lavando a los dioses, ¿no? Tallándolos, haciendo de comer, siendo mesera, una multiplicidad de trabajos para ella simplemente poder solventarse a sí misma y poder encontrar las respuestas para quitar la maldición a sus padres. Entonces, surge un personaje muy interesante, que es el famosísimo Sin Rostro. Me encantó el nombre que le pusieron como personaje, y en el determinado momento, en las vivencias que está teniendo esta Chihiro, en esta experiencia de baños termales, llega este ser que Chihiro en una primera interacción lo trata con amabilidad. Sin Rostro de alguna manera pareciera que es un ser humano, un ser de esta dimensión, es un ser humano, un ser de esta dimensión que nunca ha tenido una experiencia de cariño, de ternura, de amabilidad por alguien, y cuando Chihiro le da esa amabilidad, él como que se queda como conectado a ella, quiere conocerla, quiere saber por qué ella lo trató de esa manera y quiere acercarse a ella. Entonces intenta hacerlo varias veces, pero Chihiro como que lo rechaza, y lo rechaza en la medida en que pues simplemente tuvo una interacción y eso fue todo. Ella tiene que seguir trabajando porque su objetivo es quitar la maldición a sus padres. Sin Rostro saca de onda y comienza a darse cuenta que en ese lugar la lógica es esta: quien tiene oro domina ese lugar, y quien tiene oro puede obtener prácticamente todos los lujos en esos baños termales. Entonces Sin Rostro tiene de alguna manera un poder que puede crear, digamos, como de cualquier objeto, una cierta figuración dorada, y estarlo fomentando como si fuera la experiencia de oro, y de esa manera estar obteniendo todo lo que quiere. Sin Rostro, al hacer esta situación, comienza a dominar prácticamente los baños termales. Él los comienza a pagar a todos los personajes con ello, y todos los personajes empiezan a ponerle atención porque él está dando oro, 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 y todos quieren, digamos, saciarse de ello, y pues se imposibilitan en saciarse. Entonces llega un punto en que Sin Rostro comienza a devorar y devorar y devorar y devorar y devorar, porque él tiene todo el oro para poder obtener todo lo que quiere, pero devora tanto que eso lo lleva al propio desquicio de sí mismo, lo lleva a la propia crisis de sí mismo, a la propia perdición de sí mismo. Y esa crisis, ese colapso de él mismo, devorando prácticamente todo lo que va encontrando, lo lleva prácticamente al punto más alto de su propia fealdad, ¿no? O sea, toca el punto en el cual cae a su propio fondo, y cuando vuelve a ver a Chihiro para intentar nuevamente conectar con ella, le vuelve a ofrecer oro a Chihiro, y Chihiro lo rechaza, y ahí entra en una gran crisis. ¿Cómo es posible que si yo, con el oro que tengo, con todo lo que tengo, y todos me están haciendo caso porque tengo el oro, el único ser humano que quiero que me ponga atención, no lo puedo comprar? Y ahí comienza el colapso prácticamente del Sin Rostro, y comienza toda la agonía prácticamente de ese sistema. Cuando algo falla en ese sistema, todo se va a la propia destrucción, y vuelve nuevamente a recomenzar el camino del propio Sin Rostro, y ahí Chihiro lo apoya para nuevamente encontrar el desarrollo de él mismo, pueda nuevamente iniciar, y en ese propio inicio de poder apoyar ella a Sin Rostro, encuentra nuevamente la viabilidad de poder quitar la maldición a sus padres, que en este caso es como ella se vuelve otra Chihiro, después de toda esta transición de trabajar, de vivir, digamos, sus expectativas, ya no de capricho, sino más bien de ella poder resolver problemas, de resolver estas experiencias de maldiciones, de vivir otros mundos, de vivir hasta cierto punto con Haku una experiencia de su primer enamoramiento, y tener que dejar a su primer enamoramiento hacia atrás para resolver ahora el amor hacia con sus padres y poder quitar o volver a comenzar esta reinvención hacia con ellos. Entonces el viaje de Chihiro analiza todas estas circunstancias, lo que es un retroceso, una lateralización, una depresión, el primer amor, su primer decepción, sus primeras preguntas en su propia inocencia por resolver este mundo de la dificultad, entre tantas cosas, que es lo que viene a fomentar también todo como discurso, la película del viaje de Chihiro, a lo cual Hayao Miyazaki nos invita a cada quien recorrer de manera personal. Entonces, si ya vimos todos estos temas que de alguna manera están manifestando en lo que viene a ser tanto Náusica del Valle del Viento como mundo posapocalíptico,
derivando en otro mundo apocalíptico del reinicio, donde si nosotras y nosotros no ponemos atención, vamos a acabar en la catástrofe, anulándonos a nosotras mismas, a nosotros mismos por nuestra propia mano, donde si la tumba de las luciérnagas ya no ponemos atención a todo el acto de crueldad a lo cual los seres humanos dentro del campo de la guerra podemos llegar, dentro también de mi vecino Totoro, donde nosotros no le damos ese respeto, ese lugar a la dimensión de la infancia, y esa infancia tiene la posibilidad en potencia de enseñarnos a nosotros otro tipo de alcances, donde si al mismo tiempo en la princesa Mononoke no aprendemos a respetar el campo de la diferencia, dentro de esa diferencia que intentar no anularla, sino más bien respetarla y actuar en comunidad, aprendiendo de los unos con los otros, revaluando ese campo de odio que todas y todas vivimos en nuestro propio camino, y dentro de esa transición de nuestros propios viajes, donde esta Chihiro comienza como una y termina como otra, respetando igual nuevamente todos esos contrastes de lo que el humano nos hace caer, respetar, inspirar, crear, imaginar, y al mismo tiempo caer, decepcionarnos, deprimirnos, etcétera. Es digamos de alguna manera, todo lo que el estudio Ghibli pues viene a fomentar, entre comillas, entre tantos temas más, porque hay tantas más películas más, tantas animaciones más, y que aún siendo de entretenimiento también es muy compleja. Y si no tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario, es aquí donde finalizamos este encuentro de la sesión del estudio Ghibli y una mirada social a lo que fue fomentando desde la Segunda Guerra Mundial y los temas que pues, están ellos intentando reinventar para que esas catástrofes puedan irse por otro resultado, a transformarlo en otra situación más humana. Gracias. Y bueno, si pasamos al punto de preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, Desde tu punto de vista de hacer una comparación pues con nuestro país, ¿cuál crees que sería el camino para fomentar un mejor desarrollo local? Un mejor desarrollo local ¿en qué? ¿En las animaciones? A partir del arte. Mira, es muy... Como espectador, como artista, Ok, es muy interesante tu pregunta y ¿por qué? ¿Por qué voy a subrayar la importancia de esta pregunta? Yo creo que nosotras y nosotros a veces como creativos o con el campo de investigación o en el campo de cualquier desarrollo que nosotros tenemos como mexicanas, como mexicanos, a veces por ser de un país tercermundista se considera que nosotros como potencia no tenemos los alcances de creatividad, de desarrollo, no tenemos los alcances que pueden contrastar con esas primeras potencias que a lo mejor intentan demostrar que tienen una mejor calidad, lo cual no es cierto. A mi punto de vista, yo considero que una cierta respuesta para nosotros estar al nivel es seguir en resistencia y no dejar de estar fomentando todo este tipo de creaciones, de imaginación, trabajar todo aquello que nos devenga como inspiración, no dejarlo solo en una fantasía, sino estarlo trabajando constantemente, aterrizarlo a papel, movernos, tocar puertas y ver de alguna manera cómo eso va tomando forma, cómo se va materializando. Hace rato, antes de iniciar esta conferencia, hablaba con la directora de este festival, esta Magali, me comentaba ella que en algún momento ella solo lo imaginó, lo pensó, consideró que este festival era posible. Veamos hasta qué punto ha llegado. Su imaginación nos llevó a este punto de encuentro. Su imaginación ya ha llevado a una situación en la cual ya hay una octava representación de este festival. Entonces, a mi punto de vista, para nosotros poder estar al nivel dentro del campo como mexicanas y mexicanos en el acto de creación, en lo que sea música, animaciones, cine, es no dejar de insistir, estar en resistencia, insistiendo y llevar eso al campo, elaborarlo y tocar puertas hasta llevarlo hasta sus últimas consecuencias y ver cómo ese proceso va materializándose y estarlo fomentando. Y no va a ser fácil. Yo creo que muchas veces cuando uno comienza un proyecto, comienza exactamente desde cero, si ve que son como 100 escalones para arriba, y se comienza desde el 1 y a lo mejor ya avanzas un segundo y te tuviese que regresar al primero y todavía faltan otros 98. Entonces de lo que importa aquí es de no desistir, porque poco a poco las cosas van tomando forma y yo creo que eso es lo que va a fomentar que lleguemos a ese nivel como creativos, como investigación, porque yo creo que de México han salido grandes cosas. Y aunque a veces es un poco más difícil, yo creo que México sí tiene esa gran potencia de desarrollo. Simplemente no hay que dejar de insistir y de ser resistencia para esos alcances de creación. Cristian, te escuchamos, Cristian. Hay una película que se llama Crecimiento, muy buena.
Esa película para Hayao Miyazaki se inspiró como tal en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Él creo que su papá era ingeniero aeronáutico, me parece, algo así. Entonces, sí, el director sí se inspiró en lo que sucedió por la Segunda Guerra Mundial para poder crear dicha película. Sí, sí, por supuesto. Esta conferencia comienza puntualizando que sus vivencias, tanto de Hayao Miyazaki como de Isao Takahata, son, digamos, los temas que en su interioridad los marcan para fomentar de alguna manera toda la dimensión de sus animaciones. En El viento se levanta, lo que intenta manifestar Hayao Miyazaki es como esa vivencia que pudieron haber tenido su padre y su madre, si su madre no hubiera muerto de tuberculosis, si su papá, digamos, hubiera tenido una posición como más viable a los cielos, más allá de la guerra. Entonces, en esa película, en esa animación, intenta fomentar al personaje principal como un creativo, como un creador de aviación. Su papá tenía como empresa a la Miyazaki Airplane, y estaba él fomentando pues el desarrollo de aviones para la guerra. Entonces Miyazaki intenta darle como un contraste de un deseo muy humano donde él pueda reinterpretar esa situación de visión que tuvieron sus padres. Y sí tiene mucho que ver con ello. Es prácticamente el resultado de su familia y esa película. ¿De nada? ¿Algún? Yo creo que la mayoría de las películas de este estudio los protagonistas son infantes, niños. Ok. Ahí la respuesta es porque, un acercamiento a la respuesta. Si recordamos, como les comentaba en un principio, Hayao Miyazaki y Isao Takahata vivieron como niños la Segunda Guerra Mundial. Es muy posible que ellos estén rescatando en la mirada que ellos perdieron, retomarlo en sus personajes. Es muy interesante cómo ellos también le dan lugar a esa situación porque consideran que en ellos está el campo de posibilidad para no volver a cometer esa constante de errores humanos, esa constante de errores de los adultos. Como les decía hace rato, como ejemplo de error del adultocentrismo es que nosotros como adultos anulamos la infancia. Un lápiz es un lápiz y no tiene otra función. Un lápiz para una niña, para un niño es un mundo de imaginación, de posibilidad. Puede ser una varita mágica, puede ser un rayo láser, una espada láser, puede ser tantas cosas. Un lápiz para una niña, para un niño, y puede ser, digamos, cualquier cosa, posibilidad en su imaginación. Y para nosotros los adultos ya no es así. Una silla es una silla, un escritorio es un escritorio, ya no hay más. Entonces, yo creo que ellos intentan rescatar aquello que perdieron. Por eso a lo mejor fomentan esta posición de la infancia constantemente en lo que son sus animaciones. Para ellos es posible que esté la respuesta a no perdernos nosotros como humanidad. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Hay una parte que no entiendo de la película de Chihiro, que es cuando ellos dos, creo que es al final de la película, que ella le dice que recuerda cuál es su nombre y que ya lo había conocido antes. ¿Cómo es que funciona eso? Ok, esa pregunta me encanta. Nosotros somos personas que cuando vivimos somos seres que se van identificando en el desarrollo que vamos teniendo. ¿No les ha pasado que a veces un día nacemos y queremos ser rockeros y al día siguiente queremos ser cineastas, pero nos damos cuenta que ya estamos trabajando en algo que es muy diferente a nuestras carreras, o estamos trabajando en una carrera que a veces nos preguntamos ¿por qué estudié esta carrera si no me gusta? O sea, poco a poco nos vamos perdiendo. Entonces, a veces recordar ese principio de lo que verdaderamente deseamos, evocamos, queremos y que nuestro corazón nos apasiona, es difícil regresar a ese primer nombramiento de lo que nos verdaderamente nos posiciona en el mundo. Nos perdemos de tantas maneras. Entonces, el retorno a nuestro propio nombre, de alguna manera, hace esa como cierta similitud. No perder, o sea, retornar a nuestro nombre en la animación del viaje de Chihiro, sería que ese mundo en el cual están es un mundo de fantasía que poco a poco pues te hace olvidarte de ti mismo, que pudiera ser como la similitud de este mundo que nos hace olvidarnos de nosotros mismos. Somos seres sin identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Por qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? Replantearnos todas esas preguntas son el viaje de Chihiro. Ese es el viaje de nuestra propia transición. Y llegar a ese viaje de nuestra propia transición es retornar a nuestro principio. Quizás, por ejemplo, en el campo de la psicología, yo les comentaba en un principio que soy un psicólogo en constante estudio psicoanalítico.
La transición del propio psicoanálisis te lleva al punto de encontrar nuevamente tu propio renombramiento. Es cuestionarte todo lo que han hecho de ti y volver a comenzar, porque todo lo que han hecho de ti te lleva a la crisis, te lleva al malestar. Entonces Chihiro en ese punto encuentra su propio camino de encontrarse a sí misma. Por eso ella comienza siendo una y retorna siendo otra en su propio viaje. Chihiro ya no es la misma después de ese viaje. Se encuentra a sí misma recordando su nombre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú sentirías que cómo es tan importante para los espectadores? Por ejemplo, bueno, ahorita comentaron sobre los protagonistas, la mayoría siendo niños, pero ¿qué tanta importancia tiene que los espectadores vean como que personajes femeninos de, digamos, como que diferentes tipos? Porque, por ejemplo, en la princesa Mononoke, se me olvidan los nombres, pero la que es, vamos a decir, la mala, entre paréntesis, dices, uno pensaría, dices, no es tan común ver un supuesto villano siendo mujer, y aparte de siendo mujer, siendo tan poderoso. Pero al mismo tiempo, parte interesante de la película es de que no es completamente mala, sino que a final de cuentas apoya a su comunidad, ¿no? Entonces, en varias películas sí te ponen como que o mujeres fuertes, o por ejemplo con Chihiro como que alguien más inocente, en la princesa Mononoke esta Zen siendo como que un tanto más salvaje. ¿Qué tan importante crees que sea para los espectadores ver toda esa variedad? Fíjate que para los espectadores, fíjate que tú cuando comentas que esto como observación, creo que esa es la importancia a la cual se está apostando, que se tenga como observación que por protagonistas se tienen aspectos, digamos, de mujeres en todas sus dimensiones, su infancia, sus fragilidades, sus fortalezas, sus corrupciones, o sea, potencian a la mujer como humana, una humana de lo humano que no es ni bien ni mal, simplemente es un campo de complejidad. Entonces ese campo de complejidad, cuando le dan lugar como protagónico, yo creo que es una observación que viene a irrumpir con todos estos puntos en los cuales se tienen como fomentos a una sola mirada de lo que el protagonista tiene que ser. Si los protagonistas fueran hombres y se hablaran de los hombres exactamente por rencorosos, por amorosos, por sus dolencias personales, el resto uno como que lo asimilaría un poco más. Pero mirar a una mujer que también padece toda esta cuestión tan compleja, como que crea más movimiento en uno, como que se preguntaría, o sea, ¿qué acaso no soy solo yo el que sufre todo esto, sino que también hay otra dimensión que también está instaurada en todo este asunto? También cabe otra posible respuesta, es que Hayao Miyazaki, su mamá, murió de tuberculosis cuando él estaba joven. Y se comenta que toda la reinterpretación de personajes femeninos es de alguna manera la imaginación que él quiso tener o posiciona como lo que pudo haber vivido su madre. O sea que tanto Chihiro como Náusica, como Mononoke, pero se dan cuenta, imagina a su madre no como un ser de virtud, la imagina en todas sus carencias como en todas sus bellezas, como en todas sus posibilidades. Entonces yo creo que se contrasta por ambos lados. A nosotros como espectadores nos crea como que esa forma en la cual conectamos con una otra mujer. Desgraciadamente, y es un como tema que se puede poner sobre la mesa, machistamente se nos como fomenta una sola mirada al de la mujer, ¿no? Quizás, no me voy a entrar como en características, pero quizás el estudio Ghibli nos permite otra mirada hacia la dimensión femenina, que por supuesto tiene tanto sus virtudes como sus carencias. Y yo creo que eso como espectador pues también está fomentando un movimiento a quien está contemplando ella. Sí, sería como que mi acercamiento a esa pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ahora les pregunto yo a usted. Es cierto. Bueno, hasta aquí finalizaríamos. Yo les agradezco mucho por haberme brindado el espacio y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, sigan disfrutando de este festival que bueno, está muy enriquecedor y hay tantas actividades. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación.
A ustedes. Muchas gracias por venirte a dar la vuelta hasta acá y pues esperamos que te lo hayas pasado muy bien. Gracias. Muchas gracias por venir y pues muchas gracias por tu conferencia que estuvo muy interesante. Gracias.